Manuel Núñez en Cabo. Sí, algo. En estos momentos hay un disparo. Se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara. No sabemos lo que es porque se ve la policía, la Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta. Es un guardia civil, está apuntando con la pistola, entran más policías, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola y vemos cómo, cuidado, la policía. No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan metralletas. Vivió la política. Vive la universidad, dos tribunas del ejercicio y del derecho a la libertad de expresión. Defiende el periodismo y siente a Machado, dos formas de transmitir información. He andado muchos caminos, he abierto muchas veredas, he navegado en 100 mares y atracado en 100 riberas. La brillante actividad académica y profesional de Manuel Núñez en Cabo se resume en estos versos del autor de Campos de Castilla. «18 horas de tensión, de incertidumbre, de miedo. 18 horas que pudieron cambiar el destino de nuestra reciente historia. En la historia, 30 años no son nada o pueden ser todo. Desde la perspectiva del tiempo, del análisis político y periodístico, Manuel Núñez en Cabo recuerda aquella tarde en la que su nombre fue el último que se pronunció en la votación para la investidura de Calvo Sotelo como presidente del gobierno. Núñez en Cabo, soriano de Muriel Viejo, hombre de ley, de principios sólidos, éticos en el periodismo y coherentes a lo largo de su trayectoria política. Desde su escaño vivió la transición y la consolidación de la democracia. Desde la vieja Europa asistió a la constitución de la nueva Europa. En las aulas de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid ha formado a generaciones de periodistas y sembrado la semilla del Plan Bolonia. Y bajo la influencia de Antonio Machado ha fortalecido su compromiso con la sociedad, como la raíz del olmo viejo al que cantaba el poeta. El nombre de Manuel Núñez en Cabo pasó a la historia en un día histórico. Señor Núñez en Cabo, repite este camino, este recorrido todos los días durante muchos años. Sí. Cuéntenos. Este es mi camino y el inicio de la mañana de todos los días prácticamente. El entrar por aquí, ir a mi despacho, que mi despacho está además muy próximo, y dejar mi cartera, dejar mis libros y automáticamente recorrer el camino que lleva al aula donde tengo que impartir clase. Eso lo hago pues los lunes, martes y miércoles, son los días que yo tengo clase, y toda la mañana, mis mañanas están aquí en esta facultad, en la biblioteca, en un desayuno a media mañana en el bar y sobre todo en el despacho, donde recibo a los alumnos en las tutorías y en las dudas que tienen. Es decir, que esta parte de aquí es la parte que yo frecuento constantemente y que la que he frecuentado durante prácticamente toda mi vida universitaria. Estamos en la Facultad de Ciencias de la Información, cerca está la Facultad de Derecho, cerca también el Colegio San Juan Evangelista, el Johnny. Digamos que su república independiente, donde ha transcurrido parte de su vida personal y también profesional, lógicamente. Sí, no cabe duda. Estamos en el entorno vital mío, que es la ciudad universitaria, donde yo entré aquí en el año 64, en 1964, donde venía de Soria a Madrid, y desde ese año yo no he dejado nunca la ciudad universitaria, como alumno, después como profesor, y además la universidad ha sido el eje de toda mi vida pública. Donde yo he sido después parlamentario, profesional dedicado a los temas europeos, pero sin dejar nunca
en mi vida universitaria, que ha sido el eje motor de todas las demás actividades. ¿Lo sigue siendo un gran defensor de la institución, de la universidad, de todo lo que significa? Totalmente, porque además yo tuve la suerte en ese eje de la universidad que ha movido todas mis actividades políticas y culturales, de ser el redactor de la Carta Magna de las universidades europeas, que da origen a Bolonia en el año 1989. Por tanto, la universidad ha sido siempre el foco y el camino que me ha llevado a todas las demás actividades, y la que marca mi vida, sin duda. Si mi vocación es la vocación universitaria, sobre todas las demás. Ha sido testigo de un cambio político, de la transición, de la entrada en la Unión Europea, de la moneda única, de Bolonia. Bueno, casi usted es una historia viva de España, podríamos decir, ¿no? Sería un volumen de historia todo lo que ha podido vivir. Es un privilegiado, en el fondo. Sí, sin duda. Es decir, yo viví la transición política en España antes de la transición, en la ciudad universitaria, participando en todos los movimientos estudiantiles desde la Facultad de Derecho y de Filosofía y Letras, que yo estudiaba las dos carreras, desde el San Juan Evangelista Johnny el Rojo, que es donde salían todos los panfletos y los hacíamos de la universidad, y después la transición también política de la democracia en España, culminando en el 23F, que yo estaba votando en aquellos momentos, pero es que viví la transición política europea, porque yo era parlamentario del Consejo de Europa en el momento que cayó el muro de Berlín, y yo participé como parlamentario del Consejo de Europa pues en todos los viajes, actividades en relación con la caída ya del comunismo y es decir, que efectivamente sí que he tenido un gran privilegio vital de participar en todos los cambios europeos y españoles hacia la democracia en Europa, hacia la democracia en España. Señor Núñez Encabo, desde aquel viaje que hizo desde Soria en 1964 han cambiado mucho los tiempos a todos niveles. Sí, han cambiado mucho porque lógicamente deben cambiar. La vida es una transformación continua de actividades y eso es bueno, eso es positivo. Han cambiado mucho. Lo importante es también que los cambios vayan desarrollándose armónicamente, con armonía. Yo noto ese cambio en la universidad, lo noto en la política, lo noto en la cultura. Son los tres campos en los que yo estoy trabajando, que son necesarios. Otra cosa es que en el momento actual, que estamos en un momento pues efectivamente de transición histórica, pues los cambios se efectúen en la buena dirección. Esa transición histórica, ¿en qué sentido lo valora usted? Esa transformación que ha dicho tanto la universidad, en la política, en la sociedad, ¿qué análisis hace usted? Sí, bueno, el análisis desde ahora mismo, es que esa transformación proviene de unas herramientas que son de trabajo, de concepto y de transformación económica, que son las nuevas tecnologías y las nuevas tecnologías de la información. Por tanto, Europa y nosotros, como españoles, tenemos una civilización secular desde los griegos y desde los romanos. Entonces, eso es lo que, las bases de esa civilización son las que deben continuar en esta transformación al mismo tiempo. Hablando de nuevas tecnologías y de este pensamiento clásico, Soria, Numancia, en aquella época era todo diferente. ¿Recuerda aquel viaje que hizo desde Soria hasta Madrid y por qué se decidió a estudiar Derecho y dedicarse luego a la universidad?
Sí, recuerda aquel día. Sí, yo, hombre, todo aquello estaba en un contexto. Es decir, yo me había examinado de los exámenes de reválida de sexto, que había que hacer, reválida de sexto, en el Instituto Antonio Machado, en el instituto que hoy se llama Antonio Machado, entonces no, y decidí venir a Madrid porque yo tenía mi familia, mis hermanos mayores en Madrid, esa fue la razón. Y a partir de ahí, entonces, yo quería estudiar Derecho, pero también Filosofía, aunque pues mi familia casi toda estaba ya en Soria, y entonces desde ahí venir a Madrid y estar en Madrid en un ambiente, claro, absolutamente nuevo. El 65 fue un año absolutamente emblemático en las luchas universitarias. A partir de ahí vino mi involucrarme en toda la vida académica, efectuando las dos carreras, pero además introduciéndome en los movimientos políticos del momento pues más radicales. He pertenecido a esos movimientos radicales desde el San Juan Evangelista Johnny el Rojo también. Estamos hablando de unos años en los que la juventud buscaba una libertad, una serie de valores, principios, podríamos decir que no tenían cierto miedo. ¿Cómo ve usted, que está rodeado de alumnos, de jóvenes, cómo ve a la juventud actual y también a los futuros periodistas? Bueno, yo veo, claro, comparativamente y sin haber dejado de estar en contacto con los jóvenes, porque esa es mi profesión, con mis clases, con jóvenes constantemente, pues veo el cambio, por decirlo muy brevemente, en que estamos asistiendo a una población en general, pero a una juventud resignada. Este es un momento muy delicado, además, que ha coincidido con la puesta en marcha del Plan de Bolonia. Se está imponiendo este plan de una manera absolutamente inapropiada. Es un disparate poner el Plan Bolonia en estos momentos, y esto puede ser, paradójicamente, el momento del gran deterioro de la universidad, que solo nos faltaba ya en España, el deterioro de la educación. Es una gran alarma lo que está diciendo. Sí, creo que hay que decirlo. El problema es que hay que salvaguardar lo que es el eje de los medios de comunicación, que es el periodista, y es el periodismo. Sin periodistas no existe periodismo. Sin profesionales del periodismo, que son los periodistas, profesionales preparados, formados, con unas carreras universitarias. En principio, para eso están las facultades de Ciencias de la Información. Sin periodistas formados no hay periodismo profesional. La sociedad en estos momentos necesita también de esa preocupación por el ciudadano resignado, unos representantes públicos adecuados al momento actual. Y no cabe duda que el momento actual es de una gran preocupación en Europa. Yo, que he vivido la vida europea desde el año 85 hasta el 93, pues en Europa existe un momento de preocupación, de deterioro de la vida política europea, de los representantes políticos que ahora mismo son los representantes de la Unión Europea. Si analizamos quiénes son los jefes de gobierno en cada uno de los países europeos, vemos la bajada de nivel que existía y existió en los años 85 hasta el año 93. Y eso ocurre en cada uno de los países europeos. Está siendo muy crítico con la clase política. Bueno, es curioso, que no usted que ha es, sido político, sí, está diciendo en voz alta, bueno, es una crítica intelectual. Hay que exigir a los representantes políticos una mayor preparación, un mayor nivel de exigencia ético, y ese es un momento que hay que señalarlo, y que es un momento difícil para España, para Europa también, y que es un momento de intentar llegar también a una vinculación, a acuerdos globales generales, como se hizo en la transición. Naturalmente, los periódicos, yo leo al menos 3 periódicos todos los días.
Sí, nacionales. Más tengo los periódicos de Soria que me los envían para estar al tanto de lo que pasa en Soria y en Castilla y León, a través de los periódicos de Soria. Y luego la radio yo la escucho en el coche cuando vengo y voy. La televisión la veo muy poco, la tengo que ver porque, claro, como presidente de la Comisión de Quejas y Deontología del Periodismo, nosotros tenemos competencias. La competencia nuestra es en todos los medios, pero no necesito, desgraciadamente, verla mucho, porque en cuanto que cualquier cosa veo en casa y tomo los mandos de televisión y pasan los diferentes contenidos, me doy cuenta inmediatamente de cuáles son esos contenidos. Tertulias de muy diversas formas, pero con contenidos deteriorados, y unos contenidos sin valores, salvaguardar los valores deontológicos de los contenidos de un medio de comunicación, y entre los tertulianos, digamos, que son como preparados y profesionales, ocurre prácticamente igual. Es decir, no hay mucha diferencia. Hay más de una Belén Esteban, podríamos decir. Sí, entre los tertulianos que van como expertos en la materia. Pues se está llegando también a bastantes Belénes Esteban en esas tertulias de los medios. Que ya digo, en los informativos, al menos, los informativos pues se están manteniendo, yo creo, con un nivel bastante aceptable. Bueno, ahora nos estamos dirigiendo al decanato de la facultad. Aquí es donde se encuentra la organización administrativa de esta facultad, la secretaría de la facultad, ya la residencia donde está el decano y los vicedecanos. Es decir, que esta es una sección de la facultad donde venimos prácticamente solo los profesores. Aquí es donde nos reunimos los profesores a mitad de la mañana, a las 12, 12 y media, nos dirigimos hacia el bar que está ahí y ahí hablamos de nuestros temas, de los temas de las asignaturas, de los estudiantes, de la facultad. Aquí es donde nos reunimos los profesores. En las aulas es donde estamos con los alumnos, y aquí es donde nos equilibramos. ¿El Pizarroso, por aquí? Claro, el profesor Pizarroso, por ejemplo, que está aquí, y entonces, pues que hemos compartido mucho tiempo. Él ha sido además vicedecano, o sea, con lo cual mucho tiempo. Bueno, muy bien, hasta luego. Pues pasamos, si le parece. Sí, a ver si está el secretario de la facultad que nos puede acompañar. Hola, ¿qué tal, Oliva? Está en la actividad esta que hay para tocar en la JOC. Está, pero vendrá dentro de un momento, yo creo. Ha estado aquí antes y vendrá. ¿Y dónde está, dices? En el salón de actos. Yo no creo que tarde mucho. Bueno, pues si viene le dices que estamos ahí en el bar. Puede pasar, si viene, si está ahí. Bueno, pues eso es. ¿Hay buena relación entre todo el profesorado? Sí, muy buena. Grandes veteranos. Sí, y con el decanato también. Es decir, eso es importante porque, claro, aquí somos muchos profesores. Con 9.000 alumnos somos muchos. Es decir, que esto, por ejemplo, es un entorno mayor de cualquier pueblo de Soria. Que nos vienen a visitar algunos medios de comunicación, por lo menos tomar un buen café. Y yo he dicho que aquí se da un buen café. Pues eso es lo que... Muchas gracias. Bueno, pues ahora comenzamos la etapa de los exámenes, con lo cual vas a tener menos gente. Habrá días que haya algo más de movimiento, seguro se sí, ahora hasta enero. Bueno, el viernes tenemos fiesta. Se cierra porque es Santo Tomás de Aquino. Eso bueno. Hombre, de vez en cuando son buenos. Por lo menos venga un día así. Con puentes, ¿no? Claro. Bueno, pues nada, hombre. Pues ayer estuve en la Facultad de Derecho, en la cafetería. Pues yo me he hecho 20 años, en la Facultad de Derecho.
Sí. Muriel Viejo. ¿Qué significa para usted? ¿Va mucho? ¿Lo lleva siempre, digamos, en el alma, en el corazón? Hombre, naturalmente. Es decir, para mí esas son las raíces. Entonces, hablar de las raíces es lo más importante, ¿eh? O sea, que eso nunca desaparece, y dentro de lo que es un árbol, que un árbol puede tener múltiples ramas, yo actúo en muchas situaciones, pero mis raíces del árbol es Muriel. Yo voy a Muriel al menos una vez al mes, y entonces en mi casita pequeña que tengo allí, pues desde ahí hago mis excursiones por el monte de pinos, rodeado de pinos y de montañas, que es maravilloso, y donde yo me encuentro naturalmente el que soy. Es decir, allí no hay actuaciones de ningún tipo, es estar porque te gusta estar, y ahora voy a ir más. Hablando de ese árbol, ha comentado que tiene varias raíces. En la plaza de Muriel había un olmo que también reflejó Machado en su gran poema. Sí, sí. Usted es el presidente de la Fundación Antonio Machado. Sí. ¿Qué significa Machado para usted y también, lógicamente, para Soria, ¿no? Bueno, pues Machado al mismo tiempo para mí significa Soria, al mismo tiempo, porque es también una vinculación que me ha servido para no desligarme de Soria. El punto de referencia para mí más importante de mi vida es Antonio Machado, el que me ha orientado en todos los momentos ha sido él, a través de su personalidad, la estética y la ética. Entonces Machado decía, en mi corazón está, dice, donde ha nacido, no a la vida, al amor, cerca del Duero. Entonces Machado es el que hace universal a Soria a través de sus obras, y Soria debe hacerse universal a través de Machado. Castilla-León debe recuperar su imagen a través de Machado. Era un poeta de cabecera también para Alfonso Guerra. No sé si han compartido momentos literarios los dos. Alfonso Guerra ha sido miembro del Consejo Asesor de la Fundación. Es una persona intelectualmente muy preparada, y lo ha sido en el campo de la política, con diversas facetas, por supuesto, pero también la preparación intelectual. Muy cerca de esta hora, a las 6:20, fue precisamente cuando, de una manera absolutamente inesperada, nadie de los que estábamos dentro esperábamos que ocurriese en esos momentos algo terrible, que se abrieron las puertas de una manera violenta, se oyeron disparos fuera. Aquí hubo ya disparos donde estamos nosotros, antes de entrar al hemiciclo, y entrando al hemiciclo, irrumpiendo violentamente, pues entró gritando el teniente coronel Tejero, todos al suelo y disparando. Señor Encabo, entramos en un lugar también muy especial, muy importante para el gremio de los periodistas, la Asociación de la Prensa de Madrid. Podríamos definirlo como una pequeña embajada, ¿no?, donde nos sentimos todos representados. ¿Cuál es su cargo que ocupa aquí? Sí, esta es la Asociación de la Prensa de Madrid, que es la asociación de la prensa más importante de España, que forma parte de la Federación de Asociaciones de Periodistas, y es aquí donde tiene la sede la Comisión de Quejas y Deontología del Periodismo. Es una cesión que nos ha hecho el presidente
de la Asociación de la Prensa de Madrid, Fernando González Urbaneja. Burgalés. Burgalés, por tanto, como burgalés y soriano, pues también aprovechamos para hablar de Castilla y León en muchas ocasiones entre los dos. Pues yo soy ahora el presidente de la Comisión de Quejas, que está compuesta por 9 personas, expertos en medios de comunicación, que son elegidos por la Federación de Asociaciones de Periodistas y que nosotros actuamos con una independencia total de la Federación de Asociaciones de la Prensa e independientes de los medios de comunicación. Ha utilizado la palabra independencia. ¿Hay que pagar muchos precios para ser independiente? Hay que, más que pagar precios, hay que intentar que la profesión sea creíble, la credibilidad de los medios. Y la credibilidad de los medios se consigue cuando los medios voluntariamente se someten a la autorregulación. El 24 de enero tuvo la oportunidad de ser recibido por Su Majestad el Rey, precisamente 24 de enero, patrón de los periodistas, San Francisco de Sales. No sé si el Rey les transmitió una cierta preocupación, es consciente de lo que está pasando, y también nos consta que existe una preocupación en la Casa Real por la imagen que se está dando, sobre todo de los príncipes. No sé si usted tuvo la oportunidad de charlar con él, de que le pudiera transmitir esas sensaciones. ¿Qué opina también de esa imagen que se está dando de la Casa Real? Bueno, fue una audiencia a una asociación de antiguos parlamentarios, una asociación que no es política, ni ninguno de nosotros tenemos ninguna actividad política, los miembros de la asociación, y eso sí, relacionados con la política habíamos estado. Y eso nos dio oportunidad para ser en esta entrevista más abiertos, más flexibles en nuestras relaciones que tuvimos con el rey, con don Juan Carlos, y efectivamente le transmitimos como asociación de antiguos parlamentarios nuestra preocupación por el desarrollo de la vida política actual, que creíamos que estábamos en un momento preocupante de deterioro de la vida política, de deterioro del nivel también de los representantes políticos actuales. Creíamos que el nivel había descendido, le dijimos, en relación con lo que nosotros habíamos sido en la transición política, en que era un momento muy difícil, pero creo que estuvimos a la altura de las circunstancias, los representantes políticos de entonces, y que ahora teníamos una preocupación por ese deterioro de la bajada de nivel, menor preparación, los temas de la corrupción. Bueno, se los pusimos al rey. El rey no fue muy explícito, puesto que tiene unas funciones determinadas, pero nos dijo que nos comprendía. Dice, nos comprendía y también nos comprendía desde nuestra preocupación. Hablamos, por tanto, en general de la vida política española y de la vida social, la vida económica, los problemas de la crisis económica en estos momentos, con la esperanza también de que este es un gran país y que todos estos problemas, como gran país que somos, se pueden resolver, pero con una llamada de atención. En ese momento hicimos una llamada de atención a los sectores y a los representantes políticos, de que era necesario de sus puestos de gran importancia, pues con mayor responsabilidad, con mayor preparación, pero que eso era posible y que podíamos superar estos momentos, pero esa preocupación se la trasladamos a Su Majestad el Rey. De estas sillas, ¿cuál es la que usted se suele sentar habitualmente? Pues ¿Es un hombre de rutinas? La silla del centro como presidente. Yo la verdad es que esta silla la he ocupado desde hace 2 meses solo, desgraciadamente por el fallecimiento de nuestro presidente anterior, don Antonio Fontán, que desde luego don Antonio Fontán es el que ha elevado a importante esta comisión.
Cencabo, Manuel, todos al suelo. Manolo, qué alegría hoy, verte, qué alegría. De venir hoy aquí y veros. Qué alegría. Éramos todos, lo mismo. Estamos paseando, Manuel, por un escenario emblemático, muy importante en su biografía, una particular casa, la Casa de la Democracia, cuyos cimientos temblaron una tarde de febrero de 1981. Sí. Una tarde también especial para usted, un testigo de excepción. Sí. ¿Cómo lo vivió? Pues una tarde, a las 6, estoy mirando el reloj, muy cerca de esta hora, a las 6:20, fue precisamente cuando, de una manera absolutamente inesperada, nadie de los que estábamos dentro esperábamos que ocurriese en esos momentos algo terrible, que se abrieron las puertas de una manera violenta, se oyeron disparos fuera, aquí hubo ya disparos donde estamos nosotros, antes de entrar al hemiciclo, y entrando al hemiciclo, irrumpiendo violentamente, pues entró gritando el teniente coronel Tejero, todos al suelo y disparando, entró disparando. Entonces, ese fue un momento verdaderamente pues increíble, porque es como si te dice que entra un buey volando. Dices, esto es imposible. Pues un buey volando entró, irrumpió en el hemiciclo disparando, y yo estaba de pie. Claro, yo estaba de pie porque estaba votando, el único parlamentario que estaba de pie, los demás estaban sentados, era yo. Lo cual yo pues vi en segundos, bien, claro, cómo entraban disparando por las puertas, y me quedé estupefacto porque yo acababa de decir, al nombrarme, el voto mío fue no a Calvo Sotelo. Y en ese momento, al decir no, es cuando entraron de esta manera violenta. De tal manera que yo me quedé de pie y el secretario de la Cámara se quedó también estupefacto y volvió a repetir mi nombre. Y volvió a repetir por segunda vez mi nombre, señor Núñez Cencabo. Y yo, que acababa de votar, pues nuevamente estaba en mi escaño de pie, y como a cámara lenta, se me ve ahora en las fotografías y en las imágenes del 23F, se ve como a cámara lenta, en ese momento yo contesto nuevamente por segunda vez que no. Dije con el que delante. Dije, si yo ya he votado no, y dije que no. En ese momento, con la cámara, como cámara lenta, se me ve a mí que me voy agachando poco a poco a mi asiento, cuando todos los demás ya se habían penetrado y estaban debajo de los asientos. En ese momento de tribulación, pues el problema que yo tuve en aquellos momentos es que no me podía, yo estaba en una esquina, en un lateral, al lado del pasillo, y en ese momento mi problema era que no tenía sitio para ponerme debajo de los asientos. Eso fue un grave problema porque yo tuve que ponerme la cabeza, acurrucarme, se me ve, en el pasillo, al lado de donde estaban los asientos de los diputados, pero acurrucado, y se me ve la cabeza que está puesta en el propio pasillo. Yo toda la noche, hasta que, eso fueron bastantes minutos, hasta que nos pudimos ponernos ya a sentarnos, el problema mío es que me podían pisar, la Guardia Civil subía y bajaba constantemente, que me podían pisar la cabeza aquella noche. Ese fue una cuestión muy particular mía en ese momento lo que me tocó vivir, ¿no? De estar realmente no protegido por debajo de los asientos. ¿Pasó miedo, por lo que nos está contando? Muchísimo miedo. Es decir, aquella noche fue un miedo de muerte, porque efectivamente... ¿Eran conscientes de lo que estaba sucediendo? Al principio era una cosa increíble, como he señalado. Nos pareció absolutamente increíble que eso pudiese ocurrir, pero aquello era real. Y entonces vimos que alguien disparaba, que entraba, que nos trataba y nos decía silencio todos al suelo, y al ponernos ya en los asientos,
a los 5 o 6 minutos, es cuando comenzamos a ver qué era aquello y nos preguntamos si pensábamos que podía ser un acto terrorista de la ETA. Vimos que era la Guardia Civil, aquello no encajaba nada. Y al momento fuimos conscientes ya, es el primer pensamiento, que aquello era un intento de golpe de Estado. Increíble en esos momentos, pero ya fuimos conscientes y algunos conocieron a Tejero. Yo no lo conocí, pero estaba al lado de un parlamentario de Salamanca, precisamente, José Miguel Bueno, y al otro lado estaba Miguel Roca. Y solamente dijeron al principio, yo miré, a ver, y el diputado de Salamanca había sido comandante del ejército, y me dijo solo, Tejero. Y yo no sabía quién era Tejero, prácticamente me acordé y le dije solo, Galaxia. Y dice, sí. Con lo cual pensábamos que estábamos efectivamente ante un golpe de Estado de una manera enloquecida y con un miedo de que en cualquier momento había un conflicto de disparos, porque en cada momento nos decían silencio, esto se mueve, montaban y desmontaban las armas con un ruido terrible. Eso de desmontar un arma y montarla es terrible, el ruido. En esos momentos no sabíamos si estaban disparando o eran las armas que se oían, y nos continuamente silencio, esto se puede disparar y tal. Así estuvimos los primeros momentos terribles y toda la noche. 18 horas de tensión. Visto con el paso del tiempo, ¿cómo lo analiza usted todo lo que sucedió en el 23F? ¿Por qué sigue interesando tanto a la sociedad española? Se ha escrito mucho, se han rodado películas, series. ¿Por qué no sigue interesando tanto el 23F? Todo lo que sucedió. Pues porque... Ya consolidada la democracia. Sí, porque fue un hecho histórico. Es decir, dentro de la historia de España, que se debe enseñar en los libros a los niños desde las escuelas, en los institutos, en la universidad, ese es un hecho de la historia de España. Y los hechos hay que conocerlos. Y no se puede dudar de ellos, porque de facto, decían también los latinos, non est disputandum. Sobre los hechos no se puede elucubrar, hay que partir de la realidad de los hechos. Y ese hecho supuso que España podía haber pasado, por eso interesa a la gente mucho, a los ciudadanos, podía haber pasado en aquel momento de una democracia a una dictadura, con el recuerdo de la guerra civil. A la gente le interesa saber, yo creo que cada vez más les interesa lo que ocurrió en el 23F, porque saben que pudo haber implicado la existencia de hoy mismo, en la situación que estamos hoy. Si el golpe de Estado llega a triunfar durante un tiempo, yo pienso y pensábamos aquella noche que duraría muy poco, pero muy poco cuanto era, aquello podía haber sido terrible y haberse vuelto a las barbaridades que se hicieron en la guerra civil de matar a personas por su ideología. Entonces, eso hay que ser conscientes de ello. No ocurrió, afortunadamente. La democracia fue adelante y se salvó, pero las generaciones actuales deben saber que aquello estuvo en un tris y pudo ser que el golpe hubiese triunfado, con lo cual habría tenido consecuencias, sin duda, negativas hasta el día de hoy, y habría afectado a todos los españoles hasta el día de hoy también. Habla de conocer los hechos, pero es cierto que para algunos analistas las piezas del puzzle no acaban de encajar. Esas conversaciones telefónicas que todavía no se han descubierto, no han salido a la luz, se produjeron en el Palacio de la Zarzuela. ¿Por qué no se sabe todo o no se quiere saber? No sé cuál es su opinión. Bueno,
hay una cuestión que yo creo que es clara, una cuestión. Es decir, que el 23F no triunfó, eso es un hecho, vuelvo a hablar de hechos, de que no triunfó porque el golpe no conectaba con la realidad existente en aquellos momentos, no conectó al 100%, no conectó con el ejército al 100%, no conectó tampoco con el contexto social y político. Y eso hizo que cuando el rey sale a la 1 de la noche, es el momento en que el golpe se desactiva y que no cabe duda que a esa hora el rey fue un factor importante. Sin embargo, hasta la 1 de la noche, que esas son las cuestiones, después de los hechos, son interpretables. Lo que pasó hasta la 1 de la noche, que sale el rey en televisión, eso es todavía una cuestión que es necesario, yo creo que es también positivo que se pueda conocer. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum. Hay cuestiones a los 30 años ahora que algunas se podían clarificar más. ¿Por ejemplo? Más. No, yo creo, y lo he señalado en otras ocasiones, que había que clarificar algo más alguna actitud confusa, poco prudente, de algunos líderes de los partidos políticos. ¿Se atreve a decir algo más? Clarificar también alguna actitud confusa, no demasiado prudente del entorno de la monarquía, del entorno, hablo de la monarquía, y porque se efectuaron algunas reuniones, algunas actuaciones en las vísperas y el mismo día que pueden dar lugar a confusiones que yo creo que deben clarificarse porque en beneficio de la realidad, porque ni el rey fue un golpista, ni los líderes de los partidos políticos fueron golpistas. Al revés, sufrieron el golpe, pero sus actitudes dieron lugar a algunas confusiones, actitudes poco prudentes. Dicen que si hubiese entrado el general Armado, los diputados, vosotros, habríais votado sí a un gobierno de Armada. Yo tengo que decir que los diputados que estábamos aquí no conocíamos en absoluto que iba a haber un golpe de Estado y que si eso se llega a producir, estoy seguro, no es que dude, de que habríamos dicho que no votábamos al general Armado. El papel del rey en esa noche fue evidentemente clave. ¿Cuál considera usted que ha sido el gran personaje de la transición? Suárez, Sabino Fernández, sí. Hay muchos nombres, sí. Desde Carrillo, Sabino Fernández Campos, el cardenal Tarancón, sí, el propio rey. ¿Suárez puede ser ese gran nombre? Sin duda, para mí no tiene ninguna duda que es Adolfo Suárez. O sea, el golpe de Estado estaba preparado para realizarlo contra Adolfo Suárez. Y Adolfo Suárez defendió la democracia, es como César cuando pasó el Rubicón, alia iacta es, cuando Suárez comienza la transición y se reconvierte del franquismo que había sido a la democracia, pasa al Rubicón Suárez y dice, esto ya no tiene vuelta atrás, yo soy un jefe de gobierno de la democracia. Y por muchas de las cuestiones que ocurrieron en esos momentos, en esas cuestiones de los entornos, él señaló que antes que le diesen el golpe de Estado, y para que no hubiese ninguna duda, él dimitía, pero con una condición. Dimitió ante la televisión, no ante un grupo, ni ante el rey siquiera. Dimitió públicamente y además señaló que el proceso de su sustitución no era un general,
ni era una persona concreta en el entorno militar, era la Constitución, el sistema parlamentario, y que había que venir aquí a elegir su sucesor. Eso los golpistas, que tenían el golpe contra Suárez, dijeron: tenemos el golpe contra Suárez preparado, ahora va a ser el mismo golpe contra su sucesor parlamentario, que es el señor Calvo Sotelo. Mi marcha es más beneficiosa para España que mi permanencia en la presidencia. Y yo no quiero que el sistema democrático de convivencia sea una vez más un paréntesis en la historia de España. ¿Y considera que Adolfo Suárez ha recibido ese reconocimiento tanto por parte de la sociedad como la clase política, incluso por la corona? Yo creo que nunca es suficiente el reconocimiento que se tenga a Adolfo Suárez. Creo que no ha sido suficiente. Quien realmente salvó la democracia en un proceso difícil fue Adolfo Suárez. Él es el que señalaba que el ejército no tenía que tener ninguna función en el tema de dirigir la sociedad democrática, ninguna. Eso a algunos militares, a algunos generales, no se lo perdonaban. Y entonces Suárez, que pasó y sabía lo que era el ejército, dijo: el ejército no tiene que dirigir en absoluto ningún paso hacia la democracia, pero en absoluto, ninguno. Hemos escuchado dar las horas en uno de los relojes del Congreso, como también se escucha el sonido de las campanas de la Plaza Mayor de Soria, las que escribía Machado. El 23 de febrero también es una fecha muy machadiana. Claro. El aniversario del enterramiento en Culler. Es que yo aquella noche... Está todo como muy unido, ¿no? Machado, por eso el tema de mis actividades, aunque parezcan distintas, están relacionadas, porque yo aquella noche fui consciente inmediatamente, fue larga la noche, y dije: estamos a 22 de febrero, digo a 23 de febrero, y digo 23, 22, pero si este es el aniversario machadiano, el 22 muere Machado, el 23 es el entierro, e inmediatamente pues surgieron en mí los versos de Antonio Machado, que dije: es terrible, algo que yo ya pensaba que había pasado, españolito que vienes al mundo, te guarde Dios, una de las dos Españas, dice Machado, ha de helarte el corazón. Y yo aquella noche dije: ¿cómo es posible que esto sea verdad otra vez? Y por tanto, aquella noche yo sí fui muy consciente de que Machado nos recordaba la historia de España. Aquella noche nosotros pensábamos que cualquier cosa era posible aquí dentro, o bien que esto pues hubiese heridos y muertes aquí, aquello habría sido terrible, podía en cualquier momento serlo, por el nerviosismo que tenía la Guardia Civil, constantemente nerviosa, constantemente con hechos durante toda la noche. Durante toda la noche se iban sucediendo hechos insólitos de una gravedad total. Tejero de pronto entró, solamente señalar uno de ellos, que no se conoce demasiado, que dice: de pronto entra por ahí y les dice a la Guardia Civil, le dice: si se apaga la luz y notan algún roce, disparen. Claro, disparen. Usted lógicamente estaría preocupado por lo que estaba sucediendo dentro y también fuera, por su familia, Hombre, por lo que podría pasar. Yo estaba muy preocupado porque, claro, yo pensé en mi mujer, en mi hijo, que tenía 1 año, todos de Soria, mi mujer y mi hijo de Soria, todos de Soria, y pensé en mis padres que estaban en Muriel, en Muriel Viejo. Estén tranquilos, no sé si esto será cuestión de un cuarto de hora, 20 minutos, media hora. Me imagino que no más tiempo. Y la autoridad que hay competente, militar por supuesto, será la que determine qué es lo que va a ocurrir. Al día siguiente, sus alumnos le recibieron con un aplauso también. Sí. Es otra forma espontánea, ¿no? Sí. De decir no por parte de la sociedad española, por la juventud, por los universitarios. Al día siguiente, como mi actividad era política y universitaria, fui a dar mi clase. Yo tenía clase. El día 24 yo tenía clase, acudí a clase. Y es cuando efectivamente los alumnos pues, me dieron un gran aplauso y me contaron también lo que algún profesor había dicho, en contra.
este es el salón más importante porque es el salón más amplio donde se hace el Día de la Constitución, el día que se celebra la Constitución española. Aquí es cuando está el presidente del Congreso, del Senado, el presidente del Gobierno, etc. Las grandes recepciones oficiales se hacen aquí. Señor Núñez en Cabo, hemos recibido una lección de historia. ¿Le esperamos en Soria, en Muriel Viejo, siempre con la presencia de Machado? Sin duda, sin duda. Yo creo que el tema de Machado, que es omnipresente y es siempre el clásico, el que no se pasa de moda, el que sus versos y sus enseñanzas son los versos y las enseñanzas de la verdad, a través de un lenguaje y a través de una poesía sublime, que es la que nos llega, de la que podemos cada día nutrirnos en los problemas. Ante los problemas que tenemos existentes, pues tenemos a un gran maestro ahí de la vida y de la cultura y de la belleza también. Pues qué mejor cierre que esa maestría de Machado. Eso es Machado y Soria. Y Soria, por supuesto. Eso es.